gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Hola vieja guardia, ¿qué tal el verano? Yo no sé dónde tú estarás, pero aquí el verano en Alicante 37 grados hoy. Seguro que a alguno de los que nos escucháis ha estado todavía más. Y ya no te digo los que habéis estado sufriendo las consecuencias de un incendio que entre el calor vaya tela y la falta de efectivos y la falta de mantenimiento, en fin. Yo pocas ganas de salir de casa. Yo con el aire acondicionado aquí me quedo, pero como mínimo hay que salir del corral alguna vez, ¿no? A dar una vuelta. Bueno, tocaba audio cortito pero jugoso y todo apuntaba en mi cabeza a un soldado de leyenda de Julio Caronte, pero me he topado con este estupendo episodio, también de Julio, claro, sobre la famosa Cruz de Hierro y donde desmitifica mucho el origen para los que teníamos esa idea de que la Cruz de Hierro sale en la Primera Guerra Mundial, o hay incluso quien todavía piensa que es de la Segunda. En cuanto a la edición, yo normalmente cuando rescato un audio para reeditarlo, así sabéis un poquito cómo lo hacemos, pues tengo en 2 RAIDs de discos duros externos las copias de seguridad de los proyectos, así que me es bastante fácil localizarlo y coger de nuevo el proyecto y montarlo. Pero esta vez no lo he hecho así, porque me he encontrado que la pista de Julio se oía bastante mal en el propio proyecto, así que he hecho como si hiciese uno nuevo. He aprovechado el audio original de Julio, lo he montado todo de nuevo y lo que en su momento no pude arreglarlo, pues todo sea por casus belli, lo he armado de nuevo, lo he corregido como uno nuevo y, por supuesto, también las benditas ventajas de los filtros con inteligencia artificial, que te arreglan de todo. Y ya que estaba, no me costaba nada crear una canción de marcha alemana sobre la Cruz de Hierro, que voy intercalando trozos a lo largo de este episodio. Al final la tienes enterita, 2 minutos y medio, dura la marcha de la Cruz de Hierro, como he titulado. A ver qué te parece. Vamos con el audio. El teniente Trivi ha muerto. No le salió bien, capitán. Yo estoy vivo y usted muerto. El teniente Trivi hace muchas horas que no está bajo mi mando. Ha sido trasladado. Aristócratas prusianos. Valiente montón de mierda. ¿Se marcha sin su cruz de hierro, capitán? Es solo cuestión de tiempo. Y el resto de su pelotón. He dicho, y el resto de su pelotón, sargento Steiner. Capitán Stransky. Usted es el resto de mi pelotón. ¿Sabe manejarla? Naturalmente. Acepto. Le enseñaré cómo lucha un oficial prusiano. Y yo le enseñaré dónde crecen las cruces de hierro. Muy buenas amigos, un día más estamos en un programita de Casus Belli y os voy a hablar de algo a lo que a lo mejor no estáis acostumbrados, pero sí que es muy visual y seguramente en cuanto oigáis mis palabras vais a tener la imagen en la cabeza. Aunque para qué mentirnos, en el momento que habéis abierto este podcast ya habéis visto la imagen que usamos para anunciarlo. Estoy por casi inaugurar una sección que podríamos llamarlas Medallas 10.
por así decir, como diría mis compañeros Antonio y Osao. Y cuando digo medallas 10 o condecoraciones, si pensamos en condecoraciones hay muchas. Está el famoso cruz, la Gran Cruz, las medallas al valor del valor americano púrpura, famoso, la laureada San Fernando Española, la Cruz Victoria, que es la que no me sale al principio, y en fin, la medalla de la Legión, etcétera, francesa y tal, ¿no? Bueno, son unas medallas muy, muy, muy chulas estéticamente y que representan muchas cosas, muchas cosas. Pero sin embargo hay una medalla que yo creo que es muy icónica, muy, muy icónica. Estéticamente es muy bonita y que prácticamente por su carácter espartano, yo reconozco que personalmente es una medalla que a mí me encanta. Y sí, es una medalla que se hizo famosa tristemente en la Segunda Guerra Mundial y es la Cruz de Hierro, la famosa Cruz de Hierro. Y como decían en la película del mismo nombre, de la Cruz de Hierro, hay que saber ganarlas, ¿no? Hay que ir al valle donde crecen las cruces de hierro. Así que antes de ir a este valle os voy a contar un poco la historia que está vinculada a esta histórica condecoración militar alemana. Claro, mucha gente piensa que el origen de la misma es prácticamente en la Segunda Guerra Mundial y Hitler y poco más. Bendita ignorancia, porque todo lo contrario, estamos hablando de una condecoración que se remonta casi en origen, por lo menos en el símbolo, a la época de los caballeros teutones, en la época de las cruzadas, que se entrega por primera vez en 1813, que he dado esta fecha, pero repetiré a lo largo del programa. Posteriormente, en 1870, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, y se sigue usando actualmente. Con lo cual no estamos hablando de algo que se pueda circunscribir a la Segunda Guerra Mundial. ¿De dónde viene el origen? Bueno, pues como todo hay que partir de dónde viene esto, dónde está, ¿no? ¿Dónde nace esta famosa Cruz de Hierro? Bien. Para eso os he dicho por encima antes, Orden Teutónica. Bien. La Orden Teutónica, sabéis que es una orden medieval de carácter religioso-militar, fundada por cruzados de origen alemán en Palestina en el año 1190, durante la conocida Tercera Cruzada, mientras estos se encontraban asediando la fortaleza de San Juan de Acre. Estamos hablando de un conflicto bélico en el cual los caballeros de origen alemán se diferenciaron de otros cruzados más clásicos, o de otras diferentes órdenes militares o religioso-militares, porque hay que entender que muchos eran de origen de monjes guerreros que conocíamos, y para diferenciarse optaron por usar una cruz negra sobre fondo blanco. Y el significado de la cruz, por supuesto, ya esto es algo muy simple, aludía a la cruz del Señor, a la cruz de Jesucristo, para demostrar que esta orden servía a Jesucristo, es decir, su vínculo con la religión cristiana. Posteriormente, cuando abandonan la Orden Teutónica Tierra Santa, se instalarían a lo largo de Alemania, Venecia y lo que sería la zona de la Rumanía pegada con Transilvania, por así decirlo. Desde allí fueron expandiéndose por toda Alemania y participaron sobre todo en las llamadas Cruzadas Bálticas, donde avanzaron contra los conocidos pueblos paganos de la Europa nororiental y la zona del mar Báltico, imponiendo obviamente pues su fe, imaginar, pues con la fuerza, y se instalaron prácticamente en toda la zona de la Prusia, tanto occidental como oriental, donde crearían un estado casi prácticamente para ellos de esa orden teutónica y una gran influencia en la sociedad de la época. Esta orden se disuelve por parte de Napoleón en 1806 y el emblema de la Cruz Negra, o esta Cruz Teutónica, sería adoptado por Prusia como el emblema que simbolizaría el espíritu bélico teutón y sobre todo un significado de lealtad y honor. Os lo digo para retomar un poco ese espíritu de heráldica, ¿no?, que se retomaba en esos años medievales. Es más, la bandera prusiana, llevaba el símbolo de la cruz cosido en ella. Si tenéis la imagen de la bandera prusiana en la mente, veréis que esa cruz estaba dentro. Bueno, pues estamos hablando de un icono, la Cruz de Hierro, que era un icono de origen puramente prusiano o vinculado a los prusianos, por así decirlo.
y como tal pues se convirtió en un elemento de condecoración para los oficiales y militares que habían luchado con honor y valor en el campo de batalla, siempre, claro, en las filas prusianas. Por tanto, es el rey Federico Guillermo III de Prusia el que encarga el diseño y desarrollo de esta condecoración al arquitecto diseñador, bueno, con esta gente al final una mezcla de las dos cosas, Carl Friedrich Schinkel, el cual realizó el diseño final de esta condecoración en los años siguientes a que le encargaran realizar, digamos, este elemento. ¿Y cuándo es eso? Pues mirad, oficialmente, y así lo he encontrado en diversos artículos y publicaciones, la Cruz de Hierro nace el 10 de marzo de 1813. Se concibió con un carácter o un color totalmente negro, aunque posteriormente se le añadió un filo de plata en los bordes para que destacara a lo largo de los uniformes, porque si no, en muchos uniformes no llamaba la atención. La Cruz de Hierro es de color negro, valga la redundancia, con 4 puntos de la cruz con el ajuste en blanco, y siendo los brazos de la cruz cada vez en mayor distancia hacia los extremos, en forma similar a lo que sería una cruz paté de oro. Estas cruces, que inicialmente tendrían su desarrollo en 1813, 1870 y 1914, como os adelanto ahora y posteriormente os explicaré, eran de color negro, eso se mantenía a lo largo de las mismas, con 2 franjas delgadas blancas que simbolizaban los colores de Prusia. Y luego existía una versión civil o no combatiente, que era una medalla similar, pero los colores blanco y negro de la cinta se invirtieron, se cambiaron, esos colores de las franjas que os he comentado. Inicialmente la Cruz de Hierro fue llevada con la cara en blanco hacia afuera, y esto no cambió hasta 1838. Cuando la ramita que tenía esta medalla se cambió de presentación. Esto os lo cuento cada una cómo era la diferencia, ¿vale? Os estoy adelantando un poco para que tengáis idea. Luego voy punto por punto o medalla por medalla para que tengáis una imagen de cada uno y por lo menos tras oír este podcast podréis diferenciarlas. Que sinceramente no es tan difícil como parece. Bueno, pues os he dicho que una de las cosas que os sirve ya os adelanto, para diferenciarlas, pues las cruces de hierro de la Primera Guerra Mundial tienen el año 1914, las de la Segunda Guerra Mundial tenían el año 1939. Y en el reverso de las medallas de 1870, 1914 y 1939 de las cruces de hierro tenían el año 1813, que aparece siempre en la parte inferior del brazo, que simboliza el año de creación de esta condecoración. La condecoración de 1813, la inicial, tenía las iniciales UFW, es decir, el rey Federico Guillermo III, mientras que las dos siguientes tenían una W para los respectivos emperadores Guillermo I y Guillermo II. Y la versión final, o de Segunda Guerra Mundial, tenía el símbolo de la esvástica. Bueno, ahora ya entrando a cada una de las cruces o medallas por época, ¿vale? Os lo he adelantado muy por encima para que tengáis una idea, pero creo que hay que entrar cada una por ellas. Os he dicho el tema de 1813 como fecha de origen. Bien, las primeras cruces de hierro serían entregadas por primera vez el 13 de abril de 1813 a los militares que combatían contra las tropas del emperador Napoleón Bonaparte en la llamada o conocida Guerra de Liberación. Este conflicto, que fue también conocido por los alemanes como el periodo de sangre y hierro. Lo del hierro ya veis que lo usan mucho esta gente. Y claro, ¿el por qué este nombre? Pues porque en la historia prusiana pasó como un conflicto muy intenso y bastante sangriento para poder combatir o sobrevivir frente a ese ejército napoleónico que era una máquina de aplastar a los diversos ejércitos europeos de la época. Posteriormente se realizan algunos pequeños cambios durante los primeros meses de creación de esta Cruz de Hierro para al final acabar el diseño de la siguiente forma, y es en la parte o cara frontal establecer la corona real prusiana y debajo las letras FW que os he comentado que pertenecían al Kaiser o el rey o emperador alemán Friedrich Wilhelm. En el medio de la cruz fueron a su vez grabadas 3 hojas de roble y en la parte inferior el año de creación de la condecoración, 1813.
y el reverso de la condecoración era totalmente plano. Bueno, las hojas de roble ya sabéis que simbolizan para los alemanes, además de valentía y demás. Luego lo vais a ver mucho en lo que es la heráldica prusiana y posteriormente alemana. La Cruz de Hierro luego sería concedida durante la conocida Guerra Franco-Prusiana que tiene lugar en 1870. Esta guerra, pues ya os adelanto, fue una guerra entre los imperios de Francia y Prusia, cuando estaba Prusia en su momento más álgido, y esta última estaba aliada con los siguientes estados alemanes, que eran Baden, Bavaria y Württemberg. Todavía no era la Gran Alemania, sino que era una confederación de diversos estados. Por cierto, estos estados eran los estados alemanes que estaban situados en la zona sur. Y bueno, este conflicto pues acabó como todos, en el momento que las tensiones entre ambos poderes empezaron a crecer, más que nada porque la dominación de Alemania empezaba a ser bastante potente y los alemanes entraban con fuerza, por así decirlo, y tenían ganas de devolverle a los franceses, tras la época de Napoleón, esa visita o turismo que habían realizado. Bien, para que os tengáis una idea, esta cruz tenía un fondo negro, el borde era de plata y una corona en la parte superior con la letra W y en la base la fecha de 1870. Posteriormente, con el establecimiento del Reich alemán y a su vez de la Marina de Guerra Imperial, en 1871 se marcaron las naves con este símbolo, es decir, pasó a ser un símbolo en la Marina de Guerra alemana. Ya pasamos de una decoración, de una condecoración a una decoración. Lo he dicho al revés, disculpad. Pero para que tengáis en mente cómo ya pasa a ser algo de elemento muy visual en el ejército alemán. Curiosidades. La primera vez que se entrega fue a Karl August Ferdinand von Borke, nombre muy rimbombante de este hombre, el 21 de abril de 1813. El rey Guillermo I de Prusia autorizó más condecoraciones el 19 de julio de 1870, durante los que contaba la famosa Guerra Franco-Prusiana. También como curiosidad, los destinatarios de la Cruz de Hierro de 1870, que todavía estaban en servicio en 1895, fueron autorizados a comprar un broche por esos 25 años y así costaba los 25 años con 3 hojas de roble para acompañar a la Cruz de Hierro. Era como un elemento de máxima condecoración y de resaltar la famosa Cruz de Hierro de esta época. Posteriormente, esta Cruz de Hierro volvió a ser ratificada por el emperador Guillermo II y se vuelve a usar como elemento de condecoración el 5 de agosto de 1914, justo con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta que, o por así decirlo, que la Cruz de Hierro fue durante estos 3 periodos que os he contado, 1813, 1870 y 1914, la condecoración principal o la condecoración alemana más genérica, por así decirlo. Y en estos 3 periodos hay que distinguir la distinción de la Cruz de Hierro, es decir, ¿en qué se dividía? Se dividía 1, Cruz de Hierro de segunda clase, la Cruz de Hierro de primera clase y una gran cruz la Gran Cruz de la Cruz de Hierro. Esta era como la máxima condecoración. Las medallas de cada clase son idénticas y la diferencia era en cómo gastaban cada una. Por ejemplo, los roscados de la parte posterior o lo que sería el alfiler de la medalla, en la Cruz de Hierro de primera clase se usaban en el lado izquierdo del uniforme del destinatario, mientras que los de segunda clase y la Gran Cruz se suspendían o se mantenían mediante cintas de diferentes colores. Esto es la imagen más clásica que tenéis muchos de la Cruz de Hierro. Principalmente las cruces de segunda clase fueron pasando, valga la redundancia, por los mayores o más importantes generales de alto rango del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Y así, por deciros algunos, ¿no?, que tengo aquí recogidos como ganadores de esa Cruz de Hierro, están el mariscal, más bien, los mariscales Helmut von Moltke y Paul von Hindenburg. También uno de los mayores y más conocidos pilotos de la Primera Guerra Mundial, como era el famoso Barón Rojo o Manfred von Richthofen. Y sí,
también otro que de su camarilla, que era Hermann Göring, y que sería miembro del circo que acompañaba a von Richthofen y luego responsable durante la Segunda Guerra Mundial de la Luftwaffe. Esta cruz tenía el fondo negro, borde de plata y mantenía el mismo diseño que la de 1870, salvo lo que os he dicho, la fecha de la base, que establecía 1914. En la Primera Guerra Mundial se estipula que hubo una entrega a lo largo de la misma de unos 4 millones de cruces de hierro de la clasificación más baja, la segunda clase, por así decirlo, y 145.000 cruces de hierro de primera clase. El número concreto es estimativo, ya que los archivos donde se recogía la entrega y a quién estaban fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial por los bombarderos realizados tanto por los aliados como por los soviéticos en Alemania. Esto supuso que a día de hoy pues estas medallas tengan menos prestigio porque están menos controladas con respecto a las de la Segunda Guerra Mundial. Y ya sabéis cómo son los alemanes para estas cosas de gestión administrativa de cualquier tipo de asunto. Como curiosidad, otra persona que recibió una medalla fue el señor Adolf Hitler, ¿vale? Este cabo, ¿no?, que sirvió en la Primera Guerra Mundial en Francia y en Bélgica como mensajero de la primera compañía del 16º Regimiento de Infantería Bávaro de Reserva, y sería condecorado con la Cruz de Hierro en 2 oportunidades, recibiendo la Cruz de Hierro de segunda clase, que era la más baja que os decía antes, el 2 de diciembre de 1914, y la Cruz de Hierro de primera clase el 4 de agosto de 1918. Honor, por cierto, que raras veces era otorgado a un soldado de tan baja graduación. ¿Y sabéis por qué? Pues porque Hitler había ganado su última Cruz de Hierro por haber capturado sin ayuda a 15 soldados enemigos, aunque en los registros militares de la época no especificaban la razón de esta condecoración, y eso es lo que se comentaba. ¿Leyenda o mito o engrandeció su historia Adolf Hitler? Eso ahí os lo dejo. Bueno, después de la finalización de la Primera Guerra Mundial y la derrota de la misma, el uso de la Cruz de Hierro se convirtió en una, ¿cómo explicároslo?, en un símbolo de resistencia del Reich y del honor de las Fuerzas Armadas alemanas, con lo cual se convirtió prácticamente en un emblema nacional alemán. O sea, el prestigio que cogió fue muy grande. Así que pensar que también estamos hablando de unos años posteriores a la Primera Guerra Mundial, donde el orgullo patrio alemán estaba bastante bajo, por así decirlo, y bueno, pues fue poco a poco creciendo este orgullo con esta gente, estos soldados que lo llevaban con prestigio, ¿no? Incluso algunos cuando estaban pidiendo alimentos, ¿no? Era un elemento de prestigio de haber combatido, ¿no? Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia. Yo no lo creo. Hasta el alba esta gente no ataca y eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese altavoz que tiene y pon ese casus belli todo guapo, que así se nos pasa ante la noche. En la guerra de los Boers, que tampoco sabían qué montaña era. ¿Pero cuál es? Subimos esta y dicen, no, es que esa es más alta, ¿no? Pero nos han dicho esta, y los Boers en la más alta disparando. Exacto. Pero ¿esto qué es? ¿No? O sea, y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa. Y aparte, que los mapas difieren. Los que tienen una división difiere de lo que está otra división. Bueno, pues ya está. Y es que ya... Pero yo este no lo oigo yo, ¿eh? Sí, hombre, es Casus Belli Fans. Sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans. ¿No eres mecenas de Casus Belli? Es que con lo que cuesta al mes me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Caro. 600 episodios a medio céntimo cada uno. Yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme Lola o el lectura. Flipo con tu literatura, pero ¿a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta la Vaquerizo, que es un intelectual. Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Sí, bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 3 y 3 5 a veces dan alguna noticia buena.
¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste, que sí me molaría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Los libros, querrás decir. ¿Que sabe escribir? No, para reggaetón no hace falta escribir, hombre. Todos quieren contigo. ¿El reggaetón? A mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio que te gusta eso. Tanto como el Sebo Rata. Venga, va, que ya no cuela. Tú lo que eres es un agarrado. Que no. Pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, que tengo que hacer, que no es para mí, que es para mi primo, ¿eh? Bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con PayPal. ¿Y puedo darme de baja cuando quiera? No, lo heredarán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras. Que no es para mí, ¿eh? Que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le apoyo en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues ¿sabes lo que te digo? Pues ahora los voy a apoyar. Vale, ahora tú haz lo que quieras. ¿Medio céntimo el episodio, Quillo? Sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. Sin publicidad. Sin publicidad. ¿Es mejor PayPal o tarjeta? Mira que eres listo, Visa Platino para ti. Bueno, cositas que os quiero contar. La Cruz de Hierro de segunda clase, por cierto, se fabricaba principalmente mediante la fusión de dos estructuras de níquel a las que después se le soldaba una anilla. Y os he dicho que fue la cruz de más baja categoría. Su diseño era casi idéntico respecto a la cruz de hierro. Y posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, siguieron con el mismo modelo y lo que cambió es que le insertaron o le dibujaron la esvástica en el medio y la fecha de 1939 y también se incrementó el tamaño. Esto lo tengo apuntado por aquí y os lo digo ahora. Mira, 44 milímetros en vez de los 42 milímetros que tenía la original o la que era de Primera Guerra Mundial. Y se cambió también el color de la cinta que lo sostenía, pasando de ser rojo, negro y blanco. Esta condecoración pues fue cambiando. Ya os he dicho que Adolf Hitler era un fanático y admiraba mucho esta condecoración que él había tenido durante la Primera Guerra Mundial y mantuvo la misma, y así lo ratifica en 1939, como elemento de reconocimiento de las tropas alemanas a través de esa condecoración. Y por cierto, ya le estableció varios grados. Primera, segunda clase y la cruz de caballero que se usó para sustituir a la que llaman la condecoración de por el mérito. La cruz que era la más alta cruz o de condecoración, la famosa Gran Cruz que os comentaba antes, que se usaba por parte de los prusianos. Con lo cual, esta se sustituye por lo que os he dicho, la Cruz de Caballero. Os lo digo Cruz de Caballero porque es la típica que la gente conoce, sobre todo los más fanáticos de la historia y sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Volviendo un poco al tema de decoración de la Cruz de Hierro de segunda clase, esta se podía obtener de varias formas, ya fuera por valor acreditado ante el enemigo o por méritos contraídos por la unidad en la que servía el soldado. También se otorgaba automáticamente a heridos de gravedad por fuego enemigo. Esto fue a partir del 1 de junio de 1940. Y a grupos de combatientes, pues como pueden ser las tripulaciones de buques, submarinos y aviones que habían tenido numerosas victorias. En total, se calcula que durante la Segunda Guerra Mundial se concedieron unas 5 millones de cruces de hierro de segunda clase, que es la que os he dicho, la de más baja categoría. La cruz de hierro de primera clase tenía un diseño muy parecido a la de segunda clase y se prendía en el bolsillo izquierdo y la parte trasera era lisa, iba recogida con un alfiler y un enganche. La cruz de hierro de primera clase, al igual que la de segundo, se podía conseguir por méritos acreditados por la unidad al mando o por actos de gran valentía individual, como puede ser la destrucción de buques, tanques, artillería o aviones. Se calcula que durante la Segunda Guerra Mundial se concedieron unas 300.000 unidades de la cruz de hierro de primera clase. Aunque otros estudiosos dicen que se llegaron a conceder entre 500.000 y 730.000 condecoraciones de este tipo.
Su entrega venía acompañada de un diploma y dentro de una caja de cartón con forro negro. Y aunque era una condecoración de origen militar, esta condecoración alemana, en algunos casos aislados llegó a entregarse a civiles por funciones militares o muy vinculadas a la defensa, el ejército, aviación, etc. Y así, pues entre las personas que recibieron esta condecoración destaca la famosa aviadora y piloto de prueba Hannah Reitz, que encima esta señora fue condecorada por el propio Adolf Hitler, y la enfermera Hels Grossmann. O sea, para que veáis que llegó a otras personas y no a combatientes en primera línea. Os he dicho que la Cruz de Hierro, instituida el 1 de septiembre de 1939 para cubrir los huecos existentes entre la Cruz de Hierro de la primera clase y la de segunda clase, nace o se idea por Adolf Hitler. Este es el padre de esta Cruz de Caballero. Tenía el mismo diseño que la Cruz de Hierro de segunda clase, diferenciándose en una cosita, y es el tamaño, y que la estructura plateada que bordeaba la cruz negra era de plata auténtica. Aquí esta no era copia, ¿vale? En los primeros meses de la guerra se concedió, por ejemplo, a los pilotos que lograban abatir más de 20 aviones enemigos, que no está mal, ¿eh? Pero en 1943 se exigía se exigía 100 aeronaves derribadas. Estamos hablando de una cantidad más que llamativa. Había que ser un auténtico as de la aviación para conseguir esta medalla. Se calcula que durante la Segunda Guerra Mundial se otorgaron entre 7.300 y 7.800 cruces de caballero. Estas se entregaban acompañadas de un lujoso pergamino encuadernado en cuero, y en un principio venían todas firmadas por el mismísimo Führer, a puño y letra, donde hablaba de los valores en la entrega de esta cruz de caballero, etc. Cositas aquí que tengo apuntadas. Os he dicho que de las cruces de hierro, pues que las recibieron personas civiles. También lo recibieron personas que no, o que os sorprenderían. Y una de ellas que he encontrado fue uno de los miembros musulmanes de las SS, el Obersturmführer Imam Halik Malkok, al cual se le concedió una cruz de hierro de segunda clase en octubre de 1943 por su papel en la supresión del motín en Villafranche de Rouch. Él, junto con varios musulmanes, este hombre eran todos SS de Bosnia principalmente, fue condecorado con esta cruz de hierro de segunda clase por Himmler, no Hitler, Hitler en mano. Este hombre, a diferencia de otros soldados, dado su fe musulmana, llevaba solo la cinta y no la cruz de hierro. También se entregó a 2 oficiales del ejército finlandés que eran judíos. Y también otra mujer, Lotta Svart, recibiría esta cruz de hierro, pero no las aceptaría. O sea, sorprendente algunos de... Es más, se podría hacer un día, si os gusta este programa, de quienes recibieron la cruz de hierro o cruz de hierro de caballero, cruces de hierro de primer grado, de segundo grado, en fin. Interesante, porque ahí, investigando para preparar este programa, te sorprende quién la recibe, si era de primera clase, segunda clase y lo que se encontró. Bueno, pues la cosa iba avanzando durante la Segunda Guerra Mundial y Hitler, en su afán de otorgar más condecoraciones y aumentar el reconocimiento del valor, la lealtad, el sufrimiento y a veces un poco de la locura, particularmente opinión mía, empezó a establecer nuevas categorías y así nace la Cruz de Hierro con hojas de roble. Esta nace el 3 de junio de 1940, en plena campaña del oeste. Tenía unos 20 milímetros y estaba fabricada en plata, lo que serían las hojas de roble. El 21 de junio de 1941, después de la Operación Barbarroja y la invasión de la Unión Soviética, incorporó a las espadas, unas espadas que estaban soldadas a las hojas de roble. El 15 de julio de 1941 instauró la que sería de diamantes,
que se sumó obviamente a las hojas de roble y espadas. Y finalmente, en la parte última de la guerra, el 29 de diciembre de 1944, aparecieron las hojas de roble doradas con espadas y diamantes, siendo la condecoración más alta establecida por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y por parte de Adolf Hitler. Y ahora os cuento un poco cada una de estas cruces cómo se ganaban. La Cruz de Caballero con hojas de roble, os he dicho, del 3 de junio de 1940, bien, decidieron establecerla porque esta condecoración, digamos que empezaba a ser, que la Cruz de Hierro empezaba a ver que sobre todo en los oficiales no era suficiente, con lo cual instauraron, lo que os he dicho, estas hojas de roble. Se debía llevar encima de la Cruz de Hierro y se fijaba junto a la cinta. La cinta recogía esas hojas de roble que colgaban por encima de la Cruz de Hierro. La condecoración era casi circular, representando tres hojas de roble, con una superpuesta sobre las otras dos. Las medidas de esta condecoración os he comentado que eran de 20 milímetros de diámetro, con un peso de 6 gramos, fabricado en plata de 935. Los condecorados estaban autorizados para adquirir copias oficiales para su uso diario, pero debían pagar su coste. De la otra forma, pues hacían una cosa muy inteligente, que es preservar la medalla original y evitar que se deteriorara o se perdiera en el campo de batalla o simplemente durante el entrenamiento. ¿El por qué se entregaban las hojas de roble? Pues muy fácil. Por liderazgo y excelencia en el comando y por valentía extrema en acciones de importancia significativa. Esto es lo que reflejaba. Esta condecoración requería la aprobación del mismo Führer, quien analizaba cada una de las presentaciones que se hacían de los oficiales que optaban para esa medalla. Con lo cual estamos hablando de una tutela de la misma. La Cruz de Caballeros con hojas de roble y espadas, pues el otorgamiento de las mismas era similar que el de las hojas de roble. Los oficiales, porque siempre acababan principalmente en manos de oficiales, que se hicieron merecedores de esa medalla, eran de lo más selecto de las fuerzas armadas de la Alemania. Y los elementos para su entrega debían ser habilidad y experiencia en combate, liderazgo entre las tropas y aparte demostrar una valentía más allá de las exigencias del servicio. Se otorgaron un total de 159 hojas de roble con espadas, únicamente a oficiales. La Cruz de Caballero con hojas de roble, espadas y brillantes, esta fue instituida, os he dicho, el 15 de julio de 1941 y entra en vigor el 28 de septiembre de ese mismo año, estaba manufacturada o fabricada por joyeros reconocidos que decoraban estas hojas de roble y las espadas con brillantes. Estamos hablando ya de un trabajo de orfebrería más que significativo, por no decir un trabajo loable. Al ser un trabajo hecho a mano, no hay dos condecoraciones de ese tipo que sean iguales. Esto lo comento porque luego ha pasado de que han aparecido esas medallas, decían no, y aparecían copias, hubo mucha copia. Utilizaban plata de 935 y unos 50 brillantes incrustados que sumaban unos 3 quilates. Cada condecorado recibía un juego extra de inferior calidad de esta condecoración para su uso diario o, como se comentó anterior, entrenamientos, etc. Fue una distinción muy privilegiada que fue otorgada solo a 27 oficiales que realizaron sobresalientes carreras militares. Las asignaciones de estas condecoraciones eran analizadas también por el Führer y esta vez eran muy cuidadosas, hasta el punto que él impuso personalmente 26 de las 27 condecoraciones que os estoy comentando. Y luego está la última y más importante. La Cruz de Caballero con hojas de robles, de oro, espadas y brillantes. En teoría, esta condecoración estaba destinada a ser otorgada a los 12 alemanes más destacados cuando la guerra fuera ganada por el Eje. Solo fue hecha una excepción. ¿Y sabéis quién fue? Pues una leyenda. Un mito. Y diréis, ¿quién? Pues mirad, fue Hans Ulrich Rüder. Estamos hablando de posiblemente uno de los mejores pilotos, o si no, el mejor piloto alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Siendo, por cierto, la única condecoración que se otorgó durante el conflicto.
Los requerimientos: haberse sido condecorado con la Cruz de Caballero con hojas de roble, espadas y diamantes, y actos repetidos y excepcionales de valentía que estaban por encima o iban más allá del cumplimiento del deber. Luego, posteriormente, ¿qué ocurrió? Por cierto, una curiosidad antes de que pase. Ulrich Rudel, este hombre que pilotaba Stukas, destruyó 532 tanques, 2 buques de guerra, 17 aviones y una cantidad inconmensurable de vehículos y baterías durante las 2.532 misiones de combate en las que intervino. Esto es una puntualización. Ya sé que me estáis oyendo y más de uno me estaréis diciendo, sacarlo en Soldados de Leyenda. Yo creo que algún compañero de algún otro programa, no sé si Sergio Murata lo sacó, pero sí que algún otro compañero de diversos podcasts le tienen sacado. Bueno, posteriormente, y como curiosidad, deciros que estas cruces tuvieron mucho prestigio y también fueron un elemento de captura por parte de los soldados norteamericanos, ingleses y rusos, que se convertían en un premio de la guerra y que iban como locos a arrancarlas e incluso de los cadáveres para llevárselas a casa. Y luego, por último, una que se me olvidaba, y no se me olvidaba, sino que es muy curiosa. Es la Gran Cruz de Caballero. Esta cruz que existió desde el Kaiser Federico Guillermo III, o sea que estamos hablando desde 1813, pues volvió a ser restituida por Adolf Hitler en 1939 al comienzo de la guerra. Y no se otorgaba por actos de heroísmo, valentía, etcétera, como os contaba, sino que estaba reservada a oficiales del Estado Mayor General. Debía ser otorgada por Hitler a quien hubiera tomado decisiones estratégicas sobresalientes que afectaran al curso de la guerra. ¿Y quién recibió esta Gran Cruz de Caballero? Pues Hermann Göring, que fue condecorado por Adolf Hitler el 19 de julio de 1940, el mismo día que fue promovido a Mariscal del Reich en reconocimiento por la campaña de la Luftwaffe, tanto en Francia como en los Países Bajos. Esta Gran Cruz de Caballero era la más grande cruz de la hierro, mide 63 milímetros por un lado, y como todas las cruces de caballero, va colgada y sujeta por una cinta de 57 milímetros que tenía los mismos colores que las otras cruces. Si habéis visto alguna foto de Hermann Göring, que pecaba de ser un hombre bastante ostentoso y llamar la atención, hablando mal y pronto, vamos, lucía como con ella, pues está de un sitio para otro con la misma. Y ahora, volviendo a lo importante, ¿no? Os estaba contando que desaparecieron. Esta Gran Cruz de Caballero la he contado no mucho, porque bueno, como se dio una y a quién se dio, y bueno, por la forma que se dio, no era la más importante. Posteriormente hubo un problema, y es que la ley alemana, pues sabéis que prohíbe el uso de la esvástica en cualquier ámbito, cualquier elemento. Incluso a día de hoy existen problemas en Alemania con el tema de la militaria, aunque se ha ido suavizando las cosas, eso también os lo digo. Bueno, pues hasta 1957 estaba prohibido el uso de estas condecoraciones, porque incluso había oficiales alemanes en el ejército federal que habían servido en el ejército de la Segunda Guerra Mundial y habían ostentado en alguna fiesta estas medallas de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual se montaban unos problemas más que contundentes con las mismas. Bueno, por lo que hicieron en 1957, autorizó cruces de hierro de reemplazo, es decir, con racimo de hojas de roble en lugar de la esvástica, similar a las cruces de hierro del 1813, 1870 y 1914. Son las que se instituyeron. Y que podían ser usadas por los soldados oficiales que las habían obtenido, ya sea en reuniones o que pertenecían. Incluso me acuerdo una anécdota que leí de gente en algún encuentro que la llevaba y bueno, a nivel de prestigio, y entre la gente alemana era un elemento de prestigio. Y mientras que por otros lados se han tachado de nazis, bueno, esto ya sabéis que las interpretaciones son como los culos, ¿no? Pues eso. Estas versiones desnazificadas, por así decirlo, se trasladaron a otras condecoraciones de la Segunda Guerra Mundial. Por eso se ve mucha copia. La gente que os gusta la militaria o que encuentran por ahí militaria, que decimos, bueno, ¿y esta condecoración? Aquí no falta el símbolo de la esvástica. Esto es una copia del AliExpress, por así decirlo, de un sitio de estos.
¿vale? Más que nada porque el tema de que muchas de estas condecoraciones se vinculaban a los SS y a gente vinculada al partido nazi, que muchos también lo recibieron por esos vínculos con ellos. Las cosas como son, ¿eh? También otra curiosidad, en España se fabricaron cruces de hierro, sobre todo en los años 60 y finales de los 70, principios de los 70, que eran principalmente para ser entregadas a los miembros de la División Azul, que no pudieron recibir su medalla de fabricación alemana durante la misma. Estas medallas son de peor calidad respecto al modelo alemán y también hay unas cuantas circulando en ámbitos de militaría. Y para finalizar, que sepáis que la Cruz de Hierro se sigue usando por parte del ejército alemán, es un símbolo que aparece en sus aviones, en sus carros de combate, y desde la reunificación alemana sigue estando aún más vinculada. La diferencia son los colores, que son de colores azules y plata, para perder la reminiscencia a nivel, aunque ya os digo que la Cruz Negra se ve en vehículos. Y también otra curiosidad, esta vez que la Cruz de Hierro también se ve mucho en el mundo de los moteros, de las motos custom, hasta gente que conduce motos tipo Indian Harley y tal. Y esto es, como se dice en la escena postcréditos, como curiosidad contaros que el origen de esto era cuando volvían muchos soldados americanos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pues se traían recuerdos. Uno de ellos era, además de la Luger, como souvenir, traerse las condecoraciones alemanas como un elemento. Y era muy habitual ver a toda esta gente que iban en grupos de motos, se empiezan a crear los primeros clubs de motos o las primeras motoclubs o bandas moteras, como queráis llamarlos, y muchos de estos aparecían con las cruces colgadas o las pintaban en los cascos. También iban con los cascos alemanes o las pintaban también en los depósitos y acabó convirtiéndose como un elemento de rebelión contra el sistema antisistema, por así decirlo. Es curioso, ¿no? Porque casi era como un elemento que podíamos usar, que se usa en Europa, ¿no? De elementos de antisistemas, a lo mejor lo puedes vincular a la anarquía. Bueno, pues allí al revés, usaban los elementos estos y como también una forma de honor, ¿no? De respeto para aquellos que habían combatido. Y así fue poco a poco convirtiéndose en un elemento clásico de la cultura montera y así ha pasado la historia, ¿vale? Derivando tanto la Cruz de Hierro como la conocida Cruz de Malta, que es la otra versión que podemos ver muchas veces en cazadoras, parches, motos, etcétera, etcétera. Siendo un elemento de rebeldía y de desconformidad hacia la sociedad. Y eso que os acabo de decir es lo que reflejan cuando tú vas a buscar el significado de este mundo motero. Y esta es la historia de la Cruz de Hierro, de la famosa Cruz de Hierro y de la Cruz de Caballero. Posiblemente una de las mejores cruces, una de las mejores condecoraciones y de las más bonitas durante la Segunda Guerra Mundial, a mi entender. Sin más, cuídense, cuiden de los suyos y aquellos que hayan ganado una medalla, hónrenla. Durch Sturm und Nacht wir schreiten, das Herz so stark, so frei. Für Mut und Treue kämpfen, die Ehre zieht vorbei. Das Eiserne Kreuz, ein Zeichen so klar, für Tapferkeit steht es in Frieden wie Gefahr. Das Eiserne Kreuz am Herzen getragen vom Mut der Soldaten in dunkelsten Tagen. Kein Gold, kein Ruhm kann lohnen, nur Pflicht und Kamerad. Im Donnerstaub und Flammen steht einer fest und grad. Das Eiserne Kreuz, ein Zeichen so klar, für Tapferkeit steht es in Frieden wie Gefahr. Das Eiserne Kreuz am Herzen getragen vom Mut der Soldaten in dunkelsten Tagen. Und fällt der Mann im Felde, sein Name lebt doch fort.
steht es in Frieden wie Gefahr. Das eiserne Kreuz am Herzen getragen vom Mut der Soldaten in dunkelsten Tagen.